En el desarrollo moral, la siguiente fase evolutiva posterior a la prenomía la llamamos anomía. Anomía significa que este niño que ahora ya tiene entre 2 y 6 años y que ya ha sido capaz de desarrollar una serie de habilidades que le dan un sentido incluso orgánico interno de sí mismo, ¿no? Se reconoce a sí mismo caminando, saltando, hablando, etc. Ahora va a empezar a relacionarse de una forma mucho más activa con el mundo externo. Y por ejemplo aquí el juego será muy importante. Al niño le gustará saltar, correr, manejar, manipular objetos, echar las cosas al suelo para experimentar si se rompen. Es decir, entra en un mundo de experiencias sensibles con el mundo exterior. Y eso le lleva a su vez a detectar en su interior el placer, la diversión, el dolor, el goce, y también con las interacciones con los demás, aunque de una manera todavía rudimentaria. En ese sentido, se llama anomía precisamente porque toda esa experiencia, esa experimentación con el mundo externo, el niño la vive como independiente de cualquier norma externa, social, moral. Para él lo que desea, lo que le place, lo que le satisface, tiene un valor por sí mismo. No hay una consideración que vaya más allá, que trascienda este impulso interno que nace hacia el mundo exterior. Y por eso la palabra anomía significa falto de norma. El niño empieza a darse cuenta de que existen normas de comportamiento, porque sus padres a veces le dicen eso no se hace, no se toca, no se dice, no se mete el dedo en la nariz, ¿no? Pero si le rasca, pues si le pica, pues se rasca, ¿no? En ese sentido, partimos pues de que en el reconocimiento interno de su propia experiencia, el niño va generando una conciencia de sí. Y eso lleva a hablar del egocentrismo, es decir, yo soy el centro del mundo. Al igual como los adultos, por mucho que sepamos que la Tierra no es el centro del universo, sin embargo, nos sentimos el centro del universo, porque nuestro centro está en nuestro propio cerebro, está en nuestro interior. Es un centro que solamente puede sentirse desde dentro hacia afuera. Y cuando nos viene algo de fuera hacia adentro, lo sentimos dentro. O sea que el último referente siempre somos nosotros, cada uno, cada organismo. Y mientras vive, en el momento en que deja de ser el centro, es que se ha muerto, se ha desaparecido. Ese centro vital, ese núcleo vital, ¿no? A nivel moral, ¿eso qué implicaciones tiene? Pues que el niño genera esta percepción de sí mismo, incluso se la puede representar a través de su imagen. Esa etapa es la etapa en la que el niño se reconoce en el espejo. Es decir, primero sabe que la imagen le corresponde a él. Y en segundo lugar, cuando se relaciona con el mundo externo, se siente y se proyecta como el centro de ese mundo. De manera que, por ejemplo, vemos que los niños, cuando se les da un pastel, pues ellos quieren ser los primeros. Cuando tienen que salir al patio, tienen que ser los primeros. Cuando juegan con una pelota, tienen que ser los primeros o los únicos que tienen la pelota. Es decir, todo el mundo gira a su alrededor. Y de ahí hablamos pues de la formación de un narcisismo, o sea, de una representación de sí mismos,
de un narcisismo que en principio es normal, pero que puede llegar a ser patológico si no se basa sobre el fundamento de una estima ontológica. Ese narcisismo lo llamamos aristocrático porque equivale al hecho de que alguien nace y por el hecho de nacer ya tiene un valor, pero un valor social, un valor de intercambio en el mundo. No el valor puramente ontológico que considerábamos en la agronomía, sino un valor de intercambio en el mundo, por eso siempre se compara, yo el primero. Luego, evidentemente, pueden haber aspectos disfuncionales en esa formación de una conciencia de sí mismo. Es un elemento muy importante para la vida el tener una percepción fuerte del yo. Yo soy un sujeto que quiero, que pienso, que hablo, que ando, que como, que salto, que bailo, que digo, que pienso, etc. Ese yo es importantísimo que tenga una conciencia fuerte de sí mismo. Pero ahí se puede también extralimitar y entonces puede que desarrolle una impulsividad, por ejemplo, agresiva, o una impulsividad, por ejemplo, en la búsqueda de los placeres, en el hedonismo, y que solo busque lo que le complace sin tener en consideración los demás. Las adicciones, por ejemplo, a sustancias pueden nacer de ese deseo amoral de satisfacerse a sí mismo. O puede también exagerar en su expresividad en el mundo al intentar llamar la atención de los demás, como que se considera el centro, pues tiene que llamar la atención, y cuando no se la otorgan, entonces exagera sus demandas para que los demás acepten sus exigencias. Por ejemplo, ahí hablamos de histrionismo. Alguien que se hace la víctima, por ejemplo, para que le hagan caso. O alguien que grita mucho o hace grandes aspavientos para que los demás le hagan caso. Y eso en la vida, como eso ya afecta a la vida social, pues eso puede tener consecuencias importantes en la adaptación social. Y aquí tendríamos pues el niño tirano, el niño histriónico, que luego, si se convierten en adultos de esta manera, van a tener problemas en la relación social. Como decía Lenoir, la diferencia entre un niño y un adulto es el tamaño de su juguete. Bueno, pues eso son las consideraciones que nos vienen a indicar que esa fase anómica es muy importante en la constitución de la personalidad en cuanto que estructura el sentido del yo, pero que a su vez ese tendrá que ir aprendiendo a convivir en la vida social en relación con los demás.